¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a otra sesión más. Vamos a comenzar obviamente utilizando el libro. Voy a ponerle un poquito más disminución de porcentaje. Va a ser la página 114 del libro. Vamos a comenzar el tema. Así es que les recuerdo, pues ya saben, poner su nombre para poner la asistencia y vamos a comenzar. Posiblemente muchos de ustedes han escuchado la palabra Fayuca. En algún momento la han escuchado, pero bueno, ¿de dónde proviene o por qué se dice Fayuca? Bueno, como se refiere Héctor Martínez Ruiz en el 2013, con el proceso de industrialización de inicio México a partir de 1940, la industria nacional empezó a fabricar electrodomésticos como refrigeradores, planchas, tocadiscos, pero con el paso de los años el proteccionismo hizo que las empresas nacionales se rezagaran, por lo que su producción se volvió obsoleta y de mala calidad en comparación con las mercancías extranjeras. Prácticamente de ahí surgió la palabra Fayuca. En los años 40, 50, 60, 70, 80, todavía 90, México no era mucho de comprar productos extranjeros. Estaba muy limitado, ya que el gobierno en aquella época decía que pues no, que se tenía que consumir solamente 100% el mexicano. Y si bien hay productos mexicanos que son de muy buena calidad, pero había otros productos que México no tenía la tecnología o no tenía el conocimiento para hacerlos y los hacía de muy mala calidad. Entonces mucha gente decía, no, pues que realmente no podemos comprar cosas de buena calidad. Además, las marcas extranjeras no eran muy bien vistas en México en aquella época. Estamos hablando de los años 40, 50, 60, 70, 80, 90. Entonces, pues muchas personas lo que hacían era de contrabando, sobre todo los que vivimos en frontera, ir a Estados Unidos y comprar productos en aquel tiempo importantes, ¿no? Televisores, videocaseteras en aquellos tiempos, relojes y calculadoras, por mencionar algunos aparatos electrónicos, pero otro tipo de índole también se traía, y como era ilegal traer esto, pues se le llamaba Fayuca. A principios de la década de los años 70 aumentó el tráfico ilegal de productos hechos en Estados Unidos, por ejemplo en Hong Kong, Taiwán, Corea y Japón, a los cuales se les llamó Fayuca, productos de contrabando de marcas originales de mayor precio, calidad, como radios, grabadoras, modulares, televisores y videocaseteras, relojes y calculadoras. Así es que ese es el origen de la palabra Fayuca. El ingreso al Acuerdo General sobre Aranceles, el GATT, en 1983 se inicia el acelerado proceso de apertura comercial con la reducción de los aranceles. El grado de apertura comercial ha sido en aumento en forma considerable a partir de ese año, como se muestra en la siguiente gráfica. Entonces aquí tenemos una gráfica más o menos en la época de los años 1980 al 2010 está la gráfica. La gráfica nos menciona cómo ha subido la compra o venta de productos hacia el extranjero. Entonces en 1980 prácticamente era muy nula. Del 80 hacia atrás, obviamente, México entra por primera vez al GATT y como que más o menos tuvo un repunte para hacer ventas y obviamente comprar productos. Y a partir del 93 más o menos hasta la actualidad, obviamente yo creo que ha aumentado muchísimo. Y es el grado de apertura comercial, es el porcentaje que representa la suma de valor de las exportaciones o importaciones respecto al PIB. Con el ingreso al GATT, este aumento de México del 20 al 30. ¿Qué es la palabra exportación? Es vender un producto a otro país. Esa es la exportación. Y la importación es comprar, yo como empresa o yo como mi país, comprar productos al extranjero. A eso se refiere. Vamos a disminuir el porcentaje. Después, en 1986, México ingresó al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, instancia a través del cual los países miembros se comprometían a reducir considerablemente sus barreras a las importaciones de bienes y servicios. Dicha acción implicó asumir compromisos frente a la comunidad internacional para homogeneizar los aranceles y otras medidas no arancelarias a los estándares de la organización. Prácticamente México empezó con el GATT, y aranceles significa como un impuesto hacia un producto que tú traes del extranjero. Y es importante saber que antes de entrar al GATT, nuestra nación ya había desgravado notoriamente las importaciones, cuando México se incorporó a este mecanismo en 1986. El 73% del total de las importaciones estaba exento de arancel, quiere decir que no había un pago, que es un impuesto sobre un bien o un servicio que es producto de otros países del mundo y es importado.
2 años más tarde, el arancel fue máximo del 20% y el promedio fue del 10%, cuando en 1985 era el 29%. El grado de apertura aumentó adicionalmente después de la introducción de dicho arancel máximo. A partir de la apertura se comenzaron a asignar más recursos a los sectores de bienes exportables y menos a los importables. Se trataba del fin de la sustitución de importaciones. Ya pasa el tiempo y empezamos a ver el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el famoso Telecán, y otros tratados comerciales. Yo creo que muchos de ustedes han escuchado hablar de ese tratado. Pues vamos a ver de qué trataba, ¿no? Durante el gobierno del expresidente Salinas de Gortari se iniciaron las negociaciones de un Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos. México y Canadá concluyeron el Tratado de Libre Comercio en América del Norte, el famoso TLC, el cual entró en vigor en 1994. O sea, hace muchísimos años. Y en el 2018-19 posiblemente muchos de ustedes escucharon la noticia de que ya no se llama Tratado de Libre Comercio del Telecán, se llama TEMEC, como de México, Estados Unidos y Canadá. Bueno, vamos a continuar. El Telecán ha eliminado sistemáticamente la mayoría de las barreras arancelarias y no arancelarias del comercio y la inversión entre Canadá, Estados Unidos y México. Algunos de sus objetivos son eliminar barreras al comercio. Significa que bueno, ya no existe ese tipo de barreras de que no puedo pasar tu producto o pasa mi producto. Todo de manera más libre. Promover condiciones para una competencia justa, que entre los tres países pues se vendieran a precios justos, no que abusaras, ¿no? Incrementar las oportunidades de inversión, es decir, si una persona quería invertir en Estados Unidos, en Canadá o en México, lo hiciera sin tanto problema. Establecer procedimientos efectivos para la aplicación del tratado y la solución de controversias. Y fomentar la cooperación trilateral, regional y multilateral. A partir del Telecán, el grado de apertura comercial se duplicó en un periodo relativamente corto de 2 a 3 años y se ha mantenido de forma sostenida en niveles de apertura superiores al 50%. Y aquí tenemos otro gráfico que dice: ¿sabías que actualmente México es el país con más acuerdos comerciales en el mundo? Nuestro país cuenta con 12, son 12 tratados. Obviamente el más conocido es el famoso TEMEX, que es México, Estados Unidos y Canadá. 44 países, 28 acuerdos y la protección recíproca de las inversiones, así como 9 acuerdos de comercio. Y pues aquí tenemos algunos, vamos a ponerle en aumento. Todo lo que está en color azul es tratados. Todo lo que está en color azul fuerte, podemos decir, son acuerdos. Y más o menos de 1986 empezó con el GATT, luego Estados Unidos, Canadá en 94, luego 95 con Nicaragua, Chile, Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza, Guatemala, Honduras y El Salvador, Uruguay, Japón y Perú. Entonces pues sí tenemos diferentes tratados internacionales. A nivel nacional, el libre comercio ha tenido resultados desiguales, tanto en los sectores de la economía como al interior de las diferentes zonas del país. Las exportaciones manufactureras son las ganadoras en México. Con el Telecán pues registran un crecimiento acumulado del 2,23% desde el 92 y un 6% en promedio en cada año. En ramas de actividad económica representa el 95% de las exportaciones no petroleras en México. En 1980 las exportaciones petroleras representaban el 57% de las exportaciones estatales y las exportaciones manufactureras solo el 30%. Para 2010 las petroleras representan el 16% y las manufactureras el 79%. En cuanto a las exportaciones agropecuarias, en 1985 representaban el 5% del total, lo mismo que en 1995. Para 2005 descendieron al 3%, o sea, prácticamente muchísimo, ¿no? Como parte de las manufacturas, la rama con el mayor crecimiento en los últimos 20 años ha sido la minera, metalúrgica, que ha crecido a 6,40% a una tasa promedio anual del 13%. Le sigue la rama de alimentos, bebidas y tabaco, que ha visto un incremento acumulado del 374% de 1993 al 2010, con una tasa de crecimiento promedio anual del 8%. Como ya se mencionó, el proceso de apertura comercial en México se caracterizó por su rapidez y a pesar de ser los países con más tratados comerciales, se ha ido incapaz de diversificar el destino de las exportaciones. Prácticamente se refiere a que México tiene muy buenos tratados, pero México no ha sabido de alguna manera valorar tanto la exportación o importación de los productos, ya que todo lo concentra en Estados Unidos, ¿no?
ese sería como un pequeño problema. La liberación del comercio internacional aumentó considerablemente el volumen y el valor del intercambio en el mundo. Los consumidores tienen hoy la posibilidad de escoger entre una diversidad de artículos y comparar precios, calidad y funcionalidad. De entre los aspectos negativos, no se ha logrado reducir la brecha de salarios, productividad y mejora en las condiciones de vida entre países ricos y pobres. Después nos vamos a este gráfico, vamos a darle un aumento, un zoom, para que lo alcancen a apreciar. La adecuación del marco normativo institucional. Naturalmente que el proceso de apertura comercial se vio acompañado de una serie de adecuaciones legales para hacer compatible el marco jurídico e institucional con dicha apertura. Como parte de los cambios resultantes, destacan la expedición de la Ley Orgánica del Banco Nacional de Comercio Exterior, Ley de Comercio Exterior y Ley de Inversión Extranjera. Prácticamente aquí te marca que gracias a hacer comercio en México, pues se tenían que crear leyes nuevas. Entonces estas leyes son las que se crearon. Ley Orgánica del Banco Nacional de Comercio 1986. Desde ahí hasta la fecha pues está esta ley. El Banco Nacional de Comercio Exterior tiene por objeto financiar el comercio exterior del país, así como participar en la promoción de dicha actividad. Otorga apoyos financieros, proporcionar información y asistencia financiera, promueve y coordina la inversión de capitales a las empresas dedicadas a la exportación. En 1993, la Ley de Comercio, el objeto de la ley fue regular y promover el comercio exterior, incrementar la competitividad de la economía nacional, propiciar el uso eficiente de los recursos productivos del país, integrar adecuadamente la economía mexicana con la internacional y contribuir a la elevación del bienestar de la población. Para el 2006 se agregó como parte de su objeto defender la planta productiva de prácticas desleales de comercio internacional. Son leyes que se han creado y actualmente existen. La mayoría se creó porque empezaron a haber tratados. Ley Federal de Competencia Económica en 1992. Con esta ley se busca aprovechar los efectos de la apertura comercial y al mismo tiempo evitar que las prácticas anticompetitivas originadas en el extranjero tengan un efecto adverso sobre el mercado nacional. Federal de Protección del Consumidor. Lo ven muchos de ustedes, posiblemente lo han escuchado, porque si tienes algún problema como compré una televisión y no me sirvió, y si la empresa a la cual le compraste no quiere, pues lo puedes demandar por medio de la Profeco. En pocas palabras, es la Profeco. Y bueno, pretender crear ámbitos económicos rígidos por criterios de equidad que alejen el riesgo de intercambio desigual, etcétera, ¿no? Ley de Inversión Extranjera. Su objetivo fue establecer un nuevo marco normativo que promueva la competitividad del país, brinde la certidumbre jurídica a la inversión extranjera en México y establecer reglas claras para canalizar capital internacional. Prácticamente son las leyes que se crearon gracias a los intercambios y a los tratados internacionales. Vamos a dejar la primera actividad. Es la actividad 7, investigar la bibliografía del presidente Carlos Salinas de Gortari, para que sepan pues quién fue esta persona, quién fue como el creador, vaya, enérgico de que hubiera un tratado. Y fue muy famoso realmente este presidente, porque fue, pues realmente tener un tratado con Estados Unidos no cualquiera, ¿no? Entonces somos privilegiados de tener, pues de alguna manera, a uno de los países más importantes, tal vez no el más fuerte ya, pero sí importante, ¿no? Vamos a empezar con este pequeño tema y ya ahorita pues ya nos retiramos, pero bueno, ya vamos a cabo, es este miércoles y bueno, pues vamos a darle, ¿no? Dice: agotamiento y cambio de modelo de desarrollo a partir de la década de los años 80. Dice: en el bloque anterior consiste en el modelo de desarrollo económico y social de México entre el 40 y 80. Prácticamente de los que estamos aquí, ninguno es de aquella época, porque todos somos millennials, así es que una manita arriba porque somos millennials todos, ¿no? Dice: el cual se caracterizó por una economía cerrada al exterior y una activa participación del Estado en prácticamente todas las cuestiones económicas y sociales. Bueno, México, digamos, en tiempos actuales, la verdad está mucho mejor, porque muchos de nosotros tenemos la libertad de comprar lo que queremos comprar. Claro, si tenemos el dinero, podemos hablar de los temas que queremos, temas incluso controvertidos. Podemos hacer prácticamente muchas cosas sin tener alguna regla o algo que te digan, no lo digas. Tanto cuestiones religiosas, políticas, sociales, educativas. Pero en los años de antes, en los 40, los 80, era muy cerrado todavía México. Hablar de temas, por ejemplo, no sé, religiosos, era malo si decías algo malo sobre la religión. Hoy en día mucha gente dice cosas, no que sea malo, pero dice: no estoy de acuerdo con esa religión, así es que yo no voy a tener esa religión, y no pasa nada.
Y antes eras como, él es un apóstata, él blasfema con eso. O antes no podías decir muchas cosas, no podías tener la libertad de decir, ¿saben qué? El gobierno está mal. No podías decir ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque el gobierno te buscaba y decías, ¿qué dijiste? Ustedes posiblemente sepan del famoso problema que hubo en Tlatelolco en 1968. ¿Qué fue Tlatelolco en 1968? Como en aquella época muchas cosas no se podían decir, incluso en televisión, por ejemplo, le pueden preguntar a sus abuelos, bisabuelos. En la televisión no había contenido, no digo inadecuado, porque no es tan inadecuado. Por ejemplo, series, temas controvertidos como religión, política, no se hablaba mucho en las series, en los programas de televisión. Si ustedes ven programas de televisión de la época de los años 80 o hacia atrás, o incluso películas, van a ver que no hablan mucho de política, no hablan mucho de cuestiones sociales, porque antes era mal visto y el gobierno se te podía decir, hey, ¿qué estás haciendo? Entonces, en 1968 la guerra o en la época de Tlatelolco fue porque muchos estudiantes pues estaban en contra del gobierno de aquella época, porque el gobierno no dejaba hacer prácticamente nada, era prácticamente como una tipo dictadura en muchos sentidos. Entonces, bueno, ellos dijeron que pues que traes, que cómo, que sí. Y pues bueno, el presidente van a investigar otra cosa de una vez. Actividad 8. Investigar la bibliografía del presidente Gustavo Díaz Ordaz. Actividad número 9. Investigar información sobre Tlatelolco. Vamos a buscarlo porque la verdad ni me acuerdo cómo se escribe. Vamos a verlo. Lo pueden buscar ustedes igual en internet. En libros pues no creo que lo encuentren mucho la información, pero me hizo un poco ruido la palabra Tlatelolco. Así es que para escribirlo correctamente vamos a un diccionario, ¿no? Aquí está, mira. Estaba en lo correcto. Ustedes pueden investigar, de hecho aquí ya estamos viendo información, pero bueno, ya ustedes con tiempo lo investigan. Ahí está. Bueno, en esto de la guerra de Tlatelolco, pues existe que hubo mucha matanza, hubo muerte, hubo sangre. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos era México muy interno. Yo no les voy a adelantar más para que ustedes lo investiguen. Bueno, luego nos menciona, en el bloque anterior conociste el modelo de desarrollo económico y social de México entre el 40 y el 80, el cual se caracterizó por una economía cerrada al exterior y una activa participación del Estado en prácticamente todas las cuestiones económicas y sociales. En este periodo el gobierno proveía la mayor parte de los bienes y servicios en el mercado, determinaba precios, por mencionar algunos ejemplos, y tutelaba las decisiones y las actividades de los particulares. A partir de entonces, el gobierno mexicano dio un giro en forma de actuar al poner en el centro de sus objetivos la necesidad de realizar un ajuste en las finanzas públicas. Hizo un lado el papel del Estado en intervencionistas que lo caracteriza durante gran parte del siglo XX y sentó las bases para abrirse al comercio con otras naciones, amplió la participación de la iniciativa privada en la actividad económica y modificaron profundamente los espacios de participación política de la participación ciudadana. Es decir, que ya los ciudadanos como que empezaban a hablar de política sin ningún problema y nada, ¿no? La pregunta es, ¿te gustaría conocer las razones del cambio del modelo de desarrollo y en qué consistieron las estrategias del gobierno? En las siguientes te enterarás de ello. Vamos a ver algunas cuestiones que pasaban en aquella época. Durante el periodo de 1940 a 1970, conocido como la era dorada de la industrialización, o como el milagro mexicano, nuestro país tuvo el más alto crecimiento económico de su historia creciente. El PIB
crecía a un ritmo de 6.4% anual en promedio. En su mejor momento, la industria manufacturera llegó a crecer a tasas superiores al 8% anual y el ingreso real por habitante promedio aumentó a un 3.2% al año. No fue un modelo igualitario, pero tampoco fue empobrecedor. Esta forma de gobernar generó y fortaleció las clases medias, a lo cual a su vez propició la aparición de nuevas demandas, mismas que el modelo económico y el arreglo político no pudieron satisfacer. Y agotamiento y cambio del modelo de desarrollo a partir de la década de los años 80. Bueno, yo creo que hasta aquí le vamos a dejar. Ya mañana vamos a continuarle, ¿no? Solamente de repaso las tareas. Actividad 7. Investiga la bibliografía del presidente Carlos Salinas de Gortari. Ustedes van a investigar su bibliografía y van a saber qué tan importante fue en el Tratado de Libre Comercio. La actividad 8. Investiga la bibliografía del presidente Gustavo Díaz Ordaz, que fue la época en la cual sucedió la información sobre Tlatelolco, que es la actividad 9. Hay que investigarlo. Aquellos que la hagan en Word, pues pueden en internet entrar y hacer en hojas pues su información, pueden agregarle fotografías, etcétera. Aquellos que lo hagan en el cuaderno, pues bueno, hay que tener que apuntar en el cuaderno todo y sacarle foto y mandarlo. Les recuerdo poner la participación al término de esta sesión de lo que vimos ahora. Bueno, hasta aquí le vamos a dejar para que pues algunos empiecen a hacer sus trabajos. Aprovechen este tiempo para pues adelantar también su exposición. Ya mero va a ser la exposición y pues también ya mero va a ser el examen. Bueno, hasta aquí le vamos a dejar. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima en otra sesión. Bueno, nos vemos ya mañana, ya hasta la próxima. Nos vemos mañana. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Hasta luego. Recuerda cualquier pregunta por medio de WhatsApp si tiene alguna duda. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.